Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Se oye o no se oye? Sí, ¿verdad? Yo soy el sorbete, que casi no oigo, pero ustedes sí oyen. Lo importante es que ustedes oigan, pues. Qué bendición estar en la casa del Señor una vez más para adorarle como hemos hecho, ¿verdad? Todo corazón, para adorarle con nuestros diezmos y ofrendas también. Pero sobre todo, pues, la palabra de Dios dice en el Salmo 30 que debemos de estar juntos y en armonía, ¿verdad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es que vamos a comenzar sin mayor preámbulo porque el pasaje es un poquito largo. Está en el libro de Hechos, capítulo 8. El tema es infiltrados. Ya verá usted por qué se llama así. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo para que Dios nos hable por medio de este pasaje. ¿Amén o no amén? Ya que cuando dijimos no amén, ahí sí gritan, ¿verdad? Les gusta que los regañen, porque hay predicadores que se enojan cuando dicen amén y dicen unos cuantos, pero amén, ahí todo. Amén o no amén. Yo he visto pues en los videos, pero yo no, yo tranquilo. Muy bien, estamos ahí estamos ya. Póngale un pelito ahí al pasaje para que no se le pierda, un separador. Estas Biblias ya traen ahí su listoncito. Vamos a comenzar, pero antes vamos a orar. Vamos a dejar que el Señor nos hable, que el Espíritu Santo de Dios que inspiró esta palabra nos revele el mensaje de esta tarde. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nosotros también perdonamos a cualquiera que nos haya ofendido. Gracias. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por la salud, por el trabajo, por ese pan de cada día. Gracias por las personas que estamos aquí. Gracias por aquellos que no han podido venir. Bendíceles, Señor, donde quiera que estén. Espíritu Santo de Dios, consuélales también, Padre. Y oramos por las personas que están conectadas también por medio de las plataformas para que reciban esta bendición aún a lo lejos. Gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, revélanos, instrúyenos por medio de este pasaje que está en tu palabra, en tu Santa Biblia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar haciendo una preguntita, porque yo sé que ustedes son buenos para la memoria. ¿Qué estaban haciendo ustedes hace 24 años, un día jueves? ¿No se acuerdan? Yo sí me acuerdo, para que vean. Hace 24 años, cerca de las 9:30 de la mañana, me encontraba en un restaurante que se llama el Café de Don Pedro, para variar comiendo, ¿verdad? Buen desayuno, por cierto. Ciudad del Salvador todavía existe, se los recomiendo. Estaba, pues, tomando mis sagrados alimentos, unas pupusas, cafecito, y ese restaurante tiene televisores, ¿verdad? En aquel entonces, pues, televisores. Yo estaba precisamente enfrente de una de esas pantallas, y recuerdo bien que estaban pasando un video musical, porque en las mañanas dan así ese tipo de programas, ¿verdad? Hola El Salvador, o no sé qué se llamaba el programa, pero es variado, pues, de revista, le dicen, a veces salen cantando, a veces salen bailando. Estaba viendo yo a unas muchachas que estaban cantando y bailando ahí, cuando de repente se cortó la transmisión. ¿Y qué pasó? Dije, y apareció el rotulito ese que aparece del live, en vivo, ¿verdad? Y era un avión estrellándose con la primera Torre Gemela. 11 de septiembre del 2001. Tremendo. 9 de septiembre, perdón. 11 es el mes. El 9-11. Tremendo. Y yo le digo a la mesera, mire, ¿qué pasa ahí? No sé, han cortado el programa y eso lo están pasando. Y de repente empezó a hablar ya la de CNN y de allí fue una pesadilla, un escándalo. Hermanos, 3,000 muertos en el acto. Bueno, 2,996, me estuve documentando.
en el acto, cuando se estrelló un avión y luego se estrelló el otro. Tomas tan dramáticas como gente lanzándose de las torres vivas, huyendo del humo, del calor, del infierno que se había desatado dentro de esas torres. Horas antes todo transcurría normalmente, la gente llegó a sus oficinas, me imagino se sirvió un café, empezaron a platicar cosas de la vida sin saber que su vida cambiaría en unos momentos. Es el ataque más cruel y cobarde que los Estados Unidos ha tenido, porque fue contra la población civil, indiscriminadamente. Y luego después morirían otros más al derribarse las torres por completo. Muchos bomberos quedaron ahí sepultados entre las cenizas y dentro de los edificios, queriendo sacar a las víctimas. 4 infiltrados en cada uno de los aviones que despegaron y que llevaban un destino, pero lo cambiaron estos infiltrados. 4 personas que tenían documentos de los Estados Unidos y habían estado estudiando en una escuela de aviación en Miami para poder eliminar a los pilotos y dirigir como misiles a estos aviones a determinados objetivos que para ellos eran objetivos de los enemigos. Las Torres Gemelas, el Pentágono y también en Washington, que ese parece que no alcanzó a llegar, pero bueno, cuando vemos esto y recordamos esto, han pasado 24 años. Muchos de los que están vivos ahora y son jóvenes ni siquiera habían nacido. Pero la pregunta que siempre estuvo flotando en el aire fue, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo le pudo suceder esto a la nación más poderosa y más entrenada en seguridad del mundo? Desde entonces cambiaría la vida de todo el planeta en cuanto a viajar en avión. Y empezarían medidas de seguridad extremas, como el hecho de quitarse los zapatos, el hecho de no poder llevar más líquidos de cierta cantidad. Todos los que han viajado en avión saben las medidas extremas que uno dice, qué barbaridad. Lo pasan por una máquina que le revisa hasta la conciencia. Esto sí no le ven cara de talibán, porque si le ven cara de talibán se lo llevan a un cuartito y empiezan a interrogarlo. Así está la seguridad ahora. La desconfianza, más bien dicho, así está la inseguridad ahora. A partir de ese día las cosas cambiaron. Infiltrados. Estos eran unos terroristas, no vamos a entrar en el tema político, de allá de por Oriente Medio, ¿verdad? Dirigidos por otro talibán, y pues ellos libran una guerra contra el Occidente y principalmente su objetivo es los Estados Unidos. Pero las muertes, ¿qué hacemos con todas estas personas que murieron? Usted puede ir aquí a Nueva York y está la zona cero, donde estaban esas torres. Nunca más se construyó nada. Allá hay pues una especie de piscina, digo yo, y jardines y los nombres de las personas que fallecieron. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde estuvo el descuido? ¿Se hubiera podido evitar esta tragedia? Tal vez. ¿Se hubiera podido evitar tanta muerte? Pues tal vez. El problema es, y eso es lo que trae a nuestro tema, es de que el infiltrado no es una persona que llega a un lugar y que llega despertando sospechas. No, al contrario. El infiltrado por eso es infiltrado. Porque se comporta como los demás. Estos entraron al aeropuerto y se subieron a estos aviones con la apariencia de turistas, pero eran infiltrados. Habían sido entrenados para esa misión letal para esta nación. ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa en nuestra iglesia? ¿Habrá en nuestra iglesia infiltrados? Y muchas veces nosotros queremos encerrarnos en una especie de búnker religioso y decir, cada vez que llega a la iglesia un nuevo, y nos parece algo raro, ¿verdad? Quizás alguien con tatuajes, quizás alguien que viste diferente, a ese lo marcamos. Ese es mundano, porque tenemos nuestro propio lenguaje. Ese es mundano.
Y empezamos a etiquetar a las personas con la etiqueta de que es un infiltrado porque no es cristiano. Y yo preguntaba la última vez que nos vimos aquí, y en realidad si las iglesias son para los cristianos, y entonces a los ateos, ¿quién les predica? Pues, porque damos por sentado que todos los que estamos aquí somos cristianos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es en realidad la misión de la iglesia? Entonces parece ser que muchas veces nos equivocamos y tratamos a las personas, las etiquetamos como infiltrados porque no nos consta a nosotros que son cristianos o no se comportan como nosotros nos comportamos. Parece que hay una forma de vestir del cristiano, parece que hay una forma de escuchar música del cristiano, parece todo. Entonces, si alguien está fuera de eso, nosotros, y llega a la iglesia, nosotros lo tratamos a veces, no digo aquí pues, estoy hablando de la iglesia en general, como un infiltrado. Y no debería de ser así. No debería de ser así. ¿Cuál es el único requisito para llegar a una iglesia? Estar cansado y cargado. Cansado de esta vida y cargado de pecados. Vengan a mí los que están cansados y cargados. Ese es el requisito para que alguien venga a la iglesia. Y nosotros tenemos que cuidar de ellos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a dos cosas. Uno, al mandato que nos dio Jesús, a cuidar a nuestras ovejas compañeras, en el caso de los hermanos, y los pastores y los líderes, en el caso de los servidores y los demás líderes, estar atentos a sus necesidades y cuidarles. Jesucristo habló en una parábola que un pastor había dejado el grupo de 100. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros, y fue por una, que era la que estaba perdida. Cuando hablamos de infiltrados, entonces, ¿a qué nos referimos? Y ahí vamos a entrar ya al pasaje. Mire, el Espíritu Santo de Dios inspiró en el libro de los Hechos al escritor, que fue Lucas, a escribir es toda una historia. Del libro de los Hechos se pudieran hacer varias series de Netflix. Es toda una historia de principio a fin. Es la recopilación de las obras y los hechos, por eso se llama Hechos, del Espíritu Santo, que es tan importante. Por cierto, pues yo el viernes tengo la clase en Javistron y vamos a hablar del Espíritu Santo. Aquí ya la tuvimos en Cristo. Es importantísimo. Algunos teólogos dicen que es la doctrina olvidada, porque nosotros muchas veces estamos caminando como que si no tuviéramos el Espíritu Santo, o en el peor de los casos no lo tenemos. Ahí están los hechos también. Ahí hay una recopilación de que los apóstoles llegan y le dicen, ya recibieron el Espíritu Santo, y ellos dicen, ni sabemos qué es eso. No es lo mismo saber que tener el Espíritu Santo. Pero no me quiero detener en eso. Quiero detener de cómo este dato histórico real que sucedió nos dice cómo actúan los infiltrados y qué hay que hacer con ellos. ¿Cómo podemos nosotros estar atentos? Nosotros no, como les digo, no vamos a tener un escáner y vamos a estar o viendo, tiene cara de cizaña, no es trigo, ¿verdad? Porque no tiene fruto. Calificando, no se trata de eso. Vamos al pasaje para que Dios nos hable por medio de este pasaje y se verá cómo son los infiltrados y qué podemos hacer con ellos. Hechos capítulo 8, versículos 4 en adelante. Vamos a tratar de cubrir toda el pasaje. Amén. Ya ven que le gusta que le diga uno amén. ¿Ya? Le gusta. ¿Amén o no amén? No, ya ni le voy a decir amén. Muy bien. Gracias por su atención, hermanos. En el 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí la primera enseñanza. ¿Esparcidos de qué, hermano? Aquí mi abuelita diría, y a los que le sacaron carrera. Y van huyendo. Si usted lee la parte anterior a este pasaje, habla inclusive del apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia. Entonces muchas veces la persecución no son maldición. En el libro de los Hechos se aclara que fueron esparcidos. Muévanse. Vamos a predicar a otros lados. Entonces, por ir huyendo, ellos iban y predicaban en otros lugares, no donde estaban, en Jerusalén. Ahí fueron embestidos por el Espíritu Santo. Entonces, al regarse, ellos iban predicando y vaya que tenían éxito, ya lo vamos a ver.
Entonces, no todas las persecuciones son maldición. Muchas veces le pueden quitar el trabajo a alguien y tiene que moverse a otro lado, pero en realidad detrás de eso hay una bendición. A que se mueva, que están viendo hacia arriba, le dijeron los ángeles a los discípulos que estaban allá. Se fue Jesús, se terminó todo esto. No, le digo, así como lo veis subir, lo verán bajar, le digo. Así es que ustedes vámonos a predicar. Que no se nos olvide eso. Tenemos que motivar la acción. Y dice el segundo versículo, el 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Qué recuerda de Samaria? ¿Recuerda a la digna embajadora de Samaria, la samaritana? Los discípulos tuvieron que tener la luz verde del Espíritu Santo para bajar a Samaria, porque era un lugar, no era fácil. Yo recuerdo que cuando salíamos a evangelizar ahí en El Salvador, había una operación que se llamaba Oveja Perdida. Y salíamos allá, le decimos un pick-up, una troca del ministerio. Y yo tenía ahí varios elementos, líderes, soldados fuertes, que se aventaban con todo, pues. Y entonces, la forma de evangelizar de ellos era un poco brusca, ¿verdad? Porque llegaba a veces, el borrachito estaba ahí sentado. ¿Te gusta estar así, varón? No. ¿Ya comiste? No. ¿Qué tal te caería un traguito? Hasta eso les decían, los engañaban. Ay, ahorita me caería bien. Venga para acá, y lo agarraban chile y lo subían a la troca. Ay, ya no se les daba, pues les daba comida y todo. Y cuando el bolito decía, y el traguito, ya se nos acabó ese después. Pero cuando íbamos, por ejemplo, a una operación de extracción, voy a hablar fino ahora para que, a un destroyer, a un lugar donde fuman crack, donde lo venden y lo fuman, son casas abandonadas. Entonces ahí están adentro. Y a veces los familiares nos decían, mire, sáquenos por favor a fulano de tal, se va a morir ahí, hombre, ya. Entrar ahí, hermano, entrar a un lugar de esos. Yo solo he visto un lugar igual en la película de Breaking Bad. Cuando van a rescatar ahí a uno de los que está. Son adictos que están permanentemente bajo los efectos del alcohol o de la droga, en este caso el crack. Pero entrar allí era, desde que uno entraba se le erizaban los pelos de las manos, los pies de los pelos, iba a decir. No, perdónenme, por favor. Y uno entraba y se sentía la opresión. Y recuerdo que una vez que entré yo con los muchachos, el encargado del destroyer dijo, hey, ¿ustedes quiénes son? Y no contestamos nada, nosotros íbamos a lo que íbamos. Hey, ¿y ustedes quiénes son? Pues digo, ¿ustedes no saben que el que manda aquí soy yo? Y se le volteó uno de los que andaba conmigo. El que manda aquí y en todos lados se llama Cristo Jesús, apartate que no vamos a llevar a eso. Y mire, el malacate usted se quedó callado, no hubo que decir. Samaria era un lugar donde tuvieron que esperar que les dieran luz verde para ir a predicar. Primero, la primer misionera fue la samaritana. ¿Por qué? Porque ya se podía su gente, ¿verdad? Y dice que fue a darle las buenas nuevas a los hombres. Dice, yo no sé por qué tenía tantos amigos, pero bueno. Léalo ahí está, a los hombres. Y luego después llegó Jesús, hizo unas campañas de sanidad y todo, y muchos se convirtieron. Ahora llegan estos, pero estos no llegan a ninguna campaña, llegan ya a plantar la obra. Pero había un problema con los samaritanos. Los samaritanos no eran considerados judíos, porque se habían desviado del buen camino, digámoslo así, ¿verdad? Y eran famosos por la idolatría y por la inmoralidad sexual. Y hace recordar a usted el currículum de la samaritana, pues que algo de eso era cierto, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenían que estar preparados, por eso Jesús les dice, espérense que estén llenos del Espíritu Santo. Hermano, no podemos nosotros, en el libro de los Hechos está también, no podemos nosotros librar esta batalla contra las huestes espirituales de maldad si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. No se puede. Llegaron unos allí y dijeron, te liberamos en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y los endemoniados se rieron. Mira, aclaremos las cosas. A Jesús lo conocemos. A Pablo también.
Ustedes no sabemos quiénes son. Y dice que los golpearon y los sacaron desnudos de la ciudad. Así que o se aprieta bien la ropa o se llena el Espíritu Santo cuando vaya a predicar a un lugar de combate. Entonces tenemos ahí que ahora sí tienen luz verde. Mire que llegaban. Les predicaba Cristo en el 6 y la gente unánime, o sea, todos escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. ¿Es cierto? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esta sí era una fiesta. Llega la fuerza delta de Jesús a ese lugar, Felipe y los demás, llenos, empoderados del Espíritu Santo. Y ahí no había demonio que se le resistiera, venga para acá. Y vi que salían dando voces, o sea, quejándose. Y otros eran sanados. Y otros, es que era una cosa, mire, los cojos eran sanados. Dios muchas veces tiene que demostrar su poder por medio de algún siervo o sierva para romper esa incredulidad. Pero a veces nosotros oramos y decimos, mire hermano, aquí hay una hermanita que quiere sanidad. Ya le voy a contar una experiencia que tuve yo. Quiere sanidad, oramos y entonces dicen, vaya hermano, dejémoslo a Dios, ¿verdad? Dios sabrá si la sana o no. Ya va con la falta de fe en que oró. Estos no. Estos llegaron a lo que iban. Entonces ahí dice que la gente estaba contenta. Yo me imagino que toda la gente ahí comentaba en las casas, en las plazas públicas, y además llegaba ahí mi Juana y y su hijo loco todavía está el endemoniado. Ay, no está encadenado, pues tráigalo, ahí anda Felipe, el hermano Felipe ese, ¡pum! En el nombre de Jesús y va para afuera. Ahí salen chillando los demonios que no hay en el camino. Estaba contenta la gente. Eso hace el Evangelio. Llevar felicidad, llevar tranquilidad, llevar sanidad a los lugares donde llega. Veamos el siguiente versículo. Así que había, dice, gran gozo en aquella ciudad. Pero, siempre hay un Pedro en las historias, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. O sea, el viejo era brujo, pues el hermano, no el viejo. La magia en aquella ciudad y había engañado. Importante de Samaria. Ese tal Simón, ya me lo imagino a Simón, se vestía distinto, ¿verdad? Me imagino que andaba hasta con una capa dorada, algún su turbante, y todo el mundo, ahí viene el gran Simón, porque él era grande, era de renombre, había engañado a la gente. Veamos el siguiente versículo. A él oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder ¿de quién? Ahora va entendiendo que hay infiltrados que dicen hacer las cosas en el nombre de Dios, pero no son de Dios. Él practicaba la magia, era un brujo, pues. O sea que él era un emisario del diablo. A las cosas hay que llamarlas como son. Jesucristo les dijo, miren, mi palabra no haya cabida en vosotros. Vosotros procuráis matarme, simplemente porque son hijos del diablo. A los religiosos de aquel tiempo. Entonces este era un mago, brujo, representante y un emisario del diablo. Pero la gente no creía eso. Yo creo que ya les he contado, pero se los voy a contar. Ahí ve el reprise. En una ocasión que me llamaron una familia para que orara por una niña que estaba enferma. Había que caminar así, en una zona marginal, y llegué, siempre andaba acompañado por alguien del ministerio. Y entonces, aquí el pastor me dijo, ya, ay pastor, mire que la niña, fíjese que ya la llevamos al doctor, ya me dijo todo, pero la temperatura no se le baja y todo, y mire, yo quiero que usted ore por ella. Sí, hermana, vamos a orar. Entonces busqué un pasaje ahí donde están las promesas de Jesús, y le dije que por sus llagas hemos sido sanos. Vamos a orar. Mire, yo le voy a ser sincero, yo no hice una oración así de que, te reprendo, calentura, sal de aquí. No. Tranquilito, y así soy. Oremos. Le recordé por medio de la palabra las promesas de Jesús. Le dije, Dios puede sanar así, sea lo que sea. Así que vamos a orar por ella, creyéndole. Y oramos, ¿verdad? Yo le impuse manos a la mamá también y al papá. Padre, sánalos, por favor. Por tus llagas hemos sido sanos.
pero oía ruidito afuera, ¿va? De la casita, del cuarto ese. Y entonces, cuando terminé, vi que estaba una gran varona, una gran Simona, aquella afuera. Pero ese sí llevaba un su atuendo así, una mantelina dorada, bien traslapada. Ya terminó, varón, me dijo. Algo molesta, ¿por qué no me curaba? Ah, sí, hermanita, le digo, pase, sí. ¿Puede esperar afuera? Me dijo, está vieja ella también. Y no es decir, le dije, si yo soy el pastor, a mí me han mandado a llamar. Y me sacó. Esas son unas champitas, le dije, unas cabañitas del año, toda gente pobre. Y yo me salí, entonces, pero como andaba ahí con los escuderos, no nos vayamos, pastor. No. A usted lo llaman aquí, veamos qué hace. Y empezó la señora, y lo primero que sacó de su morralito fue un huevo. Me llamó la atención el huevo, porque no era un huevo normal. Era un huevo grande, pero así como pecoso, con puntitos. No sé si era de pata, de chumpe, de qué era, pero... Bueno, dije yo, no me dio ofrenda, pero por lo menos un huevito vamos a comer. Yo me quedé a hacer la cena ahí. Y empezó la señora. Extiéndame a esta niña, dijo. Y gracias, chachamama. Y le echó ya, en el nombre de Jesús, le hacía una cruz así. Ya me estaba asustando. Yo dije, ¿qué tal esta señora le agarra por pasarme el huevo a mí también? Y entonces, después de que hizo toda la función, agarró el huevo. Tráigame un vaso de vidrio, le dijo. Le llevaron el único, pero los demás eran plásticos. Y abrió el huevo, y nosotros así, y lo abrió. Ahí está, dijo. Ahí está. ¿Y qué está ahí? Pues, ahí está. Le han hecho ojo. Tenía mal, tiene. ¿Y qué? Pues dije yo, voy a mandar a traer más huevos y se los va a pasar unos 12 huevos, tal vez. Dice, Sana, no. Aquí dijo, le vamos a hacer una limpia. Y empezó a encender un su incienso. Y yo dije, no me vamos, no. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que todo lo que decía, en el nombre de Jesús. Porque era en el nombre de Jesús. Cuando yo estaba preparando esto, me acordé de que hay Simones y Simonas también, no se quedan atrás. Y la gente, cuando yo oré en esa casa, la señora mira, y los frijoles, los frijoles, que mira que no ponían atención, estábamos orando y no ponían, qué galán que fueran como ustedes, que todos ponen atención. Estaban volando. Pero cuando llegó la Simona, de rodillas estaban. ¿Qué dice ahí? A este oían atentamente todos. Al Simón. Claro, como este Simón, a saber que este echaba humo por las orejas y fuego por las narices, no sé. Era espectacular lo que hacía. Mire el siguiente versículo, el 9. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hermano, tengamos cuidado con la sobrenaturalidad de las cosas. Hay gente que se mueve solo donde ve cosas sobrenaturales. No, mire, ahí sí. Me dijo una hermana una vez, mire, yo no alcancé a entrar, todos caían como moscas y yo solo llegué a la puerta y ¡pum! Me fui. ¿Les gusta la sobrenaturalidad? No estoy criticando, cada quien sabrá cómo lleva sus cosas. Aquí lo que estamos viendo es la palabra y las estrategias de un infiltrado. Entonces vemos ahí que estaban atentos por la magia que hacía. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Nosotros no tenemos, sí vamos a la batalla, pero nosotros tenemos la ventaja de que ya la ganamos, porque Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario. No tenga miedo, no le tenga miedo usted a esas cosas. Si usted se encuentra con alguna vez alguien que está ahí, que resulta raro, usted no tenga miedo. El diablo tiene el poder sobre los cristianos, el único poder que tiene es el que nosotros mismos le damos con el temor. Cuando el diablo, apréndase esta frase, tuitéela también. Cuando el diablo le recuerde su pasado, porque es especialista en eso. Ay, mira, anda reprendiendo. Y lo que hacía, vos acordate que
Cuando el diablo le recuerde su pasado, usted lo único que tiene que hacer es recuérdele el futuro a él. ¿Para dónde va? Tarde o temprano. ¿Con quiénes va para ahí? Ya sabe, ¿verdad? Vamos al siguiente versículo. Versículo 3. También, ¿qué? También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, se bautizó. Estaba siempre, ¿qué hacía? Estaba con Felipe. Y viendo las señales grandes milagros. Creo que este Simón llegó al servicio y creyó. Pónganse de pie los que quieren ser. Yo, hermano Felipe, pastor, por favor, usted ore por mí. No, esto otro no, usted es el propio. Y ya oraron por él y me quiero bautizar. Si los bautizos son hasta el domingo. No, yo ya. Y se bautizó. Entonces tenemos ahí a un mago convertido al evangelio. Tengo malas noticias, no, era un infiltrado. Porque los infiltrados tratan de parecerse a los hijos de Dios. No se admiren, dijo Jesús, porque el diablo se transforma y se pinta como ángel de luz. No lo digo yo, está en la Biblia. Pero entonces Simón se convierte, se bautiza y estaba atónito. ¿Atónito de qué? Porque veía las multitudes, hermano. Hay gente que cuando ve las multitudes lo que ve es dinero. Hay gente que me dice, ¿y cuántos había en el estadio? Habían como 20,000. 20,000, imagínense $1 cada uno, $20,000 en una noche. Hacen sus números. Hay gente que vende cosas bendecidas para que las cosas le hagan el milagro a usted, pañuelos bendecidos. Bueno, estaban chavacas que estaban viendo las astillas de la cruz de Jesús. ¿Y cómo hizo ese para conseguir esas astillas? Dios? Estafadores. Este Simón no solo era brujo, utilizaba eso para engañar a la gente. Pero ahora utilizó la estrategia que el diablo utiliza, infiltrarse. ¿Se acuerda cómo comenzamos esta plática? Infiltrados que causaron un gran daño. En las iglesias hay infiltrados que causan muchos daños a veces. Que empiezan a socavar la autoridad de los pastores. Que empiezan a tergiversar la palabra de Dios a su conveniencia. Que no tienen el amor de Dios, sino la ambición del diablo. Mire el siguiente versículo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron para allá a Pedro y Juan. Enviaron a dos pesados, a peso pesado, Pedro y Juan. Testigos oculares del ministerio de Jesucristo, habían estado con Jesucristo, sabían del poder de Jesucristo y habían recibido el Espíritu Santo también en el aposento alto. Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque estaba creciendo esta obra ahí en Samaria. Mientras que el mago, ¿qué hacía el mago? Dice que estaba con Felipe siempre. Mire, o sea que él mismo se había autonombrado copastor. Él era el pastor ayudante, el pastor colaborador. Él era el que estaba ahí, pero él era el que estaba aprendiendo según él. No, hombre, yo voy a aprender bien. Cuando ustedes vayan, yo me quedo a cargo de esta obra, decía. Y mandan a Pedro y Juan. Siguiente versículo. Los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos ¿quiénes? Pues toda la congregación que estaba ahí, recibieran al Espíritu Santo. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Grave problema. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos, de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué dice? Dinero. Ahí sacó la caja de lustre el Simón. Llegaron los apóstoles y dijeron, ¿ya recibieron ustedes el Espíritu Santo? Es una pregunta valedera, hermano. En las congregaciones inclusive, claro que sí.
No es de que alguien sea que, hermano, ¿usted se bautizó la vez pasada? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? No, pues bien, pastor. ¿Usted ya recibió el Espíritu Santo? Y si dice que no, eso no es vergüenza. Hay que orar por él. Este hombre imponía manos. Y hay que explicarle. Por eso le digo que ese estudio que voy a dar en Harrison es tan importante, porque hay que explicarle quién es el Espíritu, para qué se recibe y qué hace cuando está dentro de uno. Es hasta una garantía el Espíritu Santo. Es algo que tenemos que entender claramente. Entonces ya le pregunta y dijo, no, nadie. Estaba faltando algo pero importantísimo en esa congregación. Entonces empiezan, y Simón viendo, esto es lo que me faltaba. Hermano Felipe, venga, por favor. No, usted, Pastor Pedro, que dice que es el más pesado para la palabra. Usted convence a 5,000 en una sola predicación. Pasen el secreto de imponer manos para que reciban el Espíritu y yo lo voy a aliviar, hermano Pedro. ¿Cuánto necesita? ¿Cheque o cash? ¿Qué quiere? Dinero, ahí dice dinero. Ahí no está diciendo que le llevó un par de gallinas, no, dinero. ¿Y qué es lo que pasó? El 19, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han entrado, quizás sí, ¿verdad? A mí me salen muchos anuncios de eso, en las redes, donde hay libros de bosquejos ya hechos. No te preocupes si no tienes nada que predicar. Aquí tenemos este libro con 350 bosquejos. ¿Qué les pasa a esto? Tu iglesia no crece. Inscríbete a nuestro. Bueno, hay estudios en divinidades, hermano. Hay doctores en divinidad. Ya eso casi se le ve un bulto atrás, son las alas que les están saliendo ya, de tan ángeles que son. Simón, eso quería, el éxito. Cuando a mí alguien me pregunta, mire, ¿cuál es la clave para que crezca una obra? Primero, al que Dios ha enviado, se ha enviado, número uno. Dios no acepta que se envíen a título personal, no, se ha enviado. Yo le pudiera contar muchas cosas aquí de cómo Dios me ha... Y que yo me he querido ir para otro lado y Dios, venga para acá. Aquí es donde yo lo tengo, aquí es donde va a ser usted. Es claro Dios. Entonces, este hombre lo que veía era lo superficial. Porque si yo recibo eso, entonces yo les impongo manos, ellos van a recibir el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que todo el que quiera recibir el Espíritu Santo va a venir a mí. Y yo, por supuesto, le voy a pedir una ofrendita. Una ofrendita, ¿verdad? De tanto. Por ahí han andado revoloteando un video de alguien que le estafa un terreno a alguien y le dice, siento que tu corazón se va a salir. Claro, si el hombre está preocupado, están por robarle el terreno, pues. Es Dios el que te está hablándole. Todos son Simones, son infiltrados. Veamos ahí el 20. Entonces Pedro le dijo, Pedro, fíjate que a mí me llega Pedro, ¿cómo habla Pedro? Me gusta. Yo lo voy a saludar ahí en el cielo, le voy a decir, ay Pedro, yo era tu fan, porque no andaba adornando las cosas. Pedro ¿cómo se llama eso que utilizan los políticos usted para? Perdón. No, hombre, los políticos cuando van a hablar con otro sí, pero hay una palabra ahí. Bueno, ahí me la dicen el otro domingo. ¿Cómo es? No. Que se dicen las cosas, pero así arregladitas, ¿verdad? No. Pero todo político tiene que tener eso, dicen, en ciencias políticas. Bueno, es el que adorna, ¿verdad? En un protocolo adorna y dice, no le dice las cosas así, peladas, pues. No sabía nada. Pedro, ¿qué iba a ser político? Dice, entonces Pedro le dijo, mira Simón, tu dinero perezca contigo mismo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahí está el error. Ahí está la enseñanza. No le habló mucho, Pedro. Mira, morite vos y tus billetes.
Andate con tu bolsada de dólares y de Bitcoin también. Porque estás bien equivocado. Vos crees que el don de Dios se recibe con dinero. Eso no es así. Que te quede claro. Entonces este hombre, yo imagino la cara que puso. Es que no se trata de comprar la salvación, ni favores de Dios, no se trata de eso. Si alguien le dice eso, es un infiltrado, es un farsante, es un mentiroso. No es así. De gracia recibiste, de gracia hay que dar. La palabra de Dios. Veamos yo creo que el último, no, falta todavía. Démosle. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cuál asunto? No te metas, le dijo. El asunto era, no te metas en la obra de Dios, no tenés parte vos. Vuélvalo a leer. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y una advertencia para todos aquellos que se quieren aprovechar del pueblo de Dios. Y no me refiero solo a los pastores o líderes que se quieren hacer ricos con eso. No, hay infiltrados también. Mire, hay gente que llega a las iglesias a ver qué consigue. O sea, novia por novio. A uno le preguntan. Miren, en esa iglesia llegan bastante. Pues sí, y llegan así, pues sí, hermanitas bonitas. Casi no les digo porque no me gusta mentir más. Claro, le digo, estamos llenos de mujeres bonitas ahí. Dios embellece a las mujeres. Ese lugar es donde se reúnen las mujeres más bellas de Pisquil y los hombres más inteligentes. Para no quedarme atrás, pues me echo yo algo. Déselo fuerte y lo hagan. A esos que se acercan a las iglesias por cualquier otro motivo que no sea el de recibir el Espíritu y la palabra de Dios, ustedes no tienen espacio aquí. Lo siento, no lo digo yo. Ahí está la palabra. ¿Pueden arrepentirse? Claro. Ahí dice en el último versículo. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Deja la duda, Pedro, ahí. Arrepentite, le dijo. Arrepentite y pedirle perdón a Dios. Quizás. Hermanos, tenemos que estar atentos. Atentos a los infiltrados, atentos a nuestros pensamientos, que muchas veces ellos son los infiltrados, nuestros pensamientos. Quiero terminar. No me gusta a mí mezclarme ni menos en la política, pero quiero terminar con un suceso que coincidió con el de las Torres Gemelas y es la muerte de un muchacho. ¿Verdad? Fue asesinado por sus pensamientos. Pues yo condeno la violencia, venga de quien venga. Y creo que las ideas se combaten con ideas. Pero nuestra sociedad nos está enviando, este es un mensaje de lo mal que estamos en la sociedad. Que si alguien no comulga con mis pensamientos, se convierte en mi enemigo. Tal es así que hay que eliminarlo, ¿verdad? Por decir las cosas que dice o por hacer las cosas que hace. No. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? No dejemos que la cultura que está ahora viviendo el mundo nos envuelva y ellos sean los infiltrados en nuestros pensamientos. El mundo necesita mucho del evangelio del amor. El mensaje a veces incomoda y algunas veces vamos a pagar ese precio. Y no nos importa lo que Dios nos permite dar este mensaje. Ninguno que dio el mensaje de Jesucristo terminó bien ante los ojos humanos. El primer mártir, Esteban, hizo lo mismo. Tenía el pensamiento de Jesús porque dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba siendo muerto a pedrada y tuvo una gloriosa visión de ver a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Esta nación, esta sociedad, el mundo entero está enfermo y la iglesia no puede ser indiferente a esto, porque Jesucristo dijo que íbamos a ser la sal de la tierra.
la luz de la oscuridad. Entre más prediquemos este evangelio de amor y de paz. Como dijo Esteban, no saben lo que hacen. La gente está sumergida en una oscuridad de ignorancia, que cuando ve la luz piensa que está viendo algún enemigo. Vayamos y hagamos el trabajo que nos dejó Jesús. En todos lados hay un lugar para predicar. En todos lados hay un lugar para hablar. En nuestro trabajo, en nuestra escuela y principalmente en nuestra casa. Yo estaba orando hoy antes de pasar aquí, en la alabanza, y vi a los cantantes, a los músicos, y me regocijó mucho. Dios me hizo sentir, y yo en realidad estoy preparando, ya es un bosquejo que el título es ¿Dónde están tus hijos? ¿Sabes dónde están tus hijos? Hay gente que no sabe dónde está su hijo. No sabe, ni lo que está haciendo, ni lo que piensa hacer. Por eso pasan estas cosas. Entonces, cuando dejamos que esa sociedad, como un infiltrado, marche dentro de nosotros, yo dije, y abrí los ojos después de estar orando, y vi al cantante y sus hijos tocando en la iglesia. Al director de alabanza y el tecladista tocando el teclado y su hija cantando también. ¡Qué bendición! Que nosotros podamos decir, yo sé dónde está mi hijo y lo que está haciendo. Esa es la heredad. Cuidemos esa heredad de estas oscuras y malintencionadas cosas que vienen de parte del enemigo. El diablo vino para matar, robar y destruir. Pero nosotros tenemos la confianza de que es más fuerte el que está dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Oramos, Señor, por esta nación que ha abierto los brazos para nosotros. Oramos por todos aquellos que están fraguando pensamientos de homicidio, Señor. Hay un espíritu de homicidio que se mueve en estos lugares. Pero es más fuerte, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres más fuerte porque tú eres Dios. Consuélanos y danos el poder de dar testimonio, como dice tu palabra en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Queremos ser testigos en todo lugar, en nuestra casa misma, en nuestro trabajo, en la escuela, donde sea. Que vean una luz al final del túnel, que eres tú, Jesús. Somos mensajeros de esperanza y no de condenación. Somos mensajeros de buenas nuevas. Señor, nos apropiamos de esa promesa que está en Apocalipsis 21:4, que dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Yo quiero orar por todas aquellas personas, Padre, te pido, por favor, que le des consuelo a aquellos que están llorando a sus seres queridos. Que le des consuelo, Señor, a aquellos que lloran una pérdida en su familia. Y recordarles que tu palabra dice que tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos. Que no habrá ya más lamento, ni clamor, ni dolor, porque todo esto que estamos viviendo serán cosas del pasado. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos, Señor. Despiértanos, Señor, si estamos dormidos. Despiértanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ni cómodos ni cobardes nos quieres tú, Señor. Gracias. Padre, yo oro por cada uno de las familias que están aquí presentes. Si alguien tiene problemas en su familia, con sus hijos, rebeldía, problemas de salud, sánales. Problemas de tristeza, consuélales, por favor. Problemas de traición, tú conoces la traición y el dolor que eso causa, porque tú fuiste traicionado también, Jesús. Gracias. Gracias por hablarnos, Señor.
Gracias. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Mi corazón puede mirar